Ella es la manada de la mujer. Andrés Mateo, ¿qué hace por allá? La gente que hace parte de la Amazonas Radio va votando, son siempre personas positivas. Desde las élites de Medellín alrededor del Parque Berrío. Y hemos hablado de esas periferias por fuera del Parque Berrío, desde Niquitao, Quebrada Arriba, Barbacoas, etc. Y hay un tema muy olvidado, y es creer que Medellín solo crece desde el Parque Berrío y no crece desde Guayabal, desde Belén, desde Anápolis. Incluso Anápolis aparece olvidado en la historia de Medellín. Y cuando uno dice Anápolis, la gente cree que uno se está inventando Amorauta, una ciudad utópica. Y ese nombre extraño, ¿no? Sí, la ciudad de Aná, porque era la capital del distrito de Aná, como estaba dividido. En el siglo XIX, Medellín se distribuye en distritos, y el distrito de Belén se divide para generar el distrito de Aná, con capital Anápolis, que quedaba aquí al frente, al otro lado de la Iguaná, abajo de lo que es el centro comercial mediterráneo. Entonces esa zona de abajo era la capital de Anápolis. Y es muy interesante porque hay un tema que a veces obvia la gente, y es que en las guerras civiles del siglo XIX, incluso los personajes buscaban refugio, salían de Medellín y se iban para Belén. El exilio era corto, ¿no? El exilio, ahora es corto, en esa época era lejos. Y entonces, por ejemplo, Camilo Antonio Echeverri, el tuerto Echeverri, vivía en Belén. El cronista Lisandro Ochoa se exiló cuando era la guerra civil y se vino a vivir a Nápoles por fuera de la persecución política de los mandones del Parque de Berrío, etc., en esas luchas. Entonces el distrito de Aná existía con un pequeño poblado, un caserío que se llamaba Anápolis, como Belén existía con un pequeño poblado alrededor de una plaza, con una iglesia conectada con la plaza principal, que era lo que se llamaba el plan de la villa o el centro de la villa. Es decir, que Medellín no creció desde una centralidad única, sino desde varias centralidades. Lo mismo en el poblado, lo mismo en la Guacatala, lo mismo en Guayabal, lo mismo en Belén y lo mismo en Aná, con capital Anápolis. Y era una población significativa, podía tener 2.500 habitantes, lo que nos indica en todo el distrito, no en el centro urbano de Anápolis, sino en todo el distrito, lo que indica la importancia que tenía en el siglo XIX el distrito de Aná. Si se quiere, esa historia empezó, como algunas de nuestras historias, con una tragedia, y ahorita hablamos que se marcó por la geología, por la ideología, por la amenaza de la quebrada de la Iguaná, que ha sido una amenaza constante desde esa época. En el libro decís que en 1876 ya se dio una avalancha grande y estaban las alertas, y creo que en los años 80, 85, 1980, 85 seguíamos oyendo de las crecidas de la Iguaná, y se hacían todavía las recolectas para ayudar a los damnificados, que se hicieron igual en el siglo XIX. Entonces empezó esto un poco con esa tragedia en 1880. Esa Anápolis, esa vieja Anápolis, sufrió la venida de la quebrada, y ahí comenzaron los cambios para el traslado y el crecimiento de otro poblado.
Hablemos un poco de ese mito, de esa avalancha que decís fue de alguna manera olvidada, incluso olvidada por la política que había en ese momento, por las disputas políticas hicieron olvidar esa borrada del mapa de esa pequeña capital que decís. Sí, yo creo que uno de los temas muy obviados en la historia de Medellín son las historias de la tragedia. Nosotros volvimos a tomar la dimensión de la geografía y de la geología con Villatina y el desastre de Villatina. Pero Medellín, por su configuración, donde las quebradas van y fluyen hacia el eje central, que es el río Medellín, ha tenido grandes tragedias. La tragedia de la Yurá, la tragedia del Rosellón en Envigado, etcétera, muchas. Una de esas es la de la Iguaná, en abril de 1880. Ya se habían ocurrido varios eventos, se había alertado de las características del Iguaná, pero no se hizo caso. Estábamos más dedicados a las guerras civiles que a preocuparnos por los problemas de la gente. Y en una noche se vino la avalancha del Iguaná y se llevó a Anápolis. Es un desastre que, como muchas de las cosas del país, en el país de la desmemoria, depende de quien la cuente, tiene menos o más muertos. En este momento no sabemos cuántos muertos ocurrieron en la avalancha de la Iguaná que se llevó a Nápoles, porque en ciertos registros oficiales aparecen 7. En algunas crónicas de Bogotá, de un periódico conservador opuesto a Pedro Restrepo, que era liberal, aparecen 9. Pero en términos generales, como muchas cosas, le preguntamos en algunos eventos cuántos muertos fueron en realidad, no lo sabemos. Hay una incertidumbre en términos de cuántas personas murieron en esa avalancha. Lo que sí es que el impacto fue enorme, tan grande que solo sobrevivió la iglesia y el resto de las casas y el entorno se lo llevó esa avalancha, y hubo necesidad de reubicar esa Nápoles en la parte baja, y el mejor sitio fue en lo que hoy es Robledo, entre la Corcovada y la Gómez, en una parte alta, y por eso surge Robledo, el trazo de la nueva Nápoles, que se comienza a denominar Robledo, que se demora un poco de tiempo, porque la reubicación implicó lo que ocurre desde el siglo XIX hasta ahora, en una pelea política y sobre todo en el aprovechamiento político de unos de los prefectos de su momento para distribuir los lotes en beneficio de algunos amigos que no eran damnificados precisamente. Parece copiado de esta época lo que contás allí, porque viene la reubicación, se hacen las listas de los damnificados, se trazan los lotes y empieza la pelea política y los temas de corrupción. Intentar colar a alguna gente de las listas de damnificados, intentar ampliar los lotes que estaban trazados en un principio, dificultar la titulación de algunas de esas tierras. O sea, el traslado implicó nuestros mismos líos actuales de corrupción, de papelería, de problemas de ese tipo. Y yo creo que vale la pena contar un poquito la política del momento. Estuvo incluso Isaacs por acá como un liberal radical en medio de esas peleas, un posible golpe de Estado ahí, un amago de golpe de Estado en su momento. Contemos un poquito esa política que había en el momento y que no dejó ver la tragedia. Sí, yo creo que muchas de las tragedias nuestras, acordémonos, Armero y el Palacio de Justicia. En su momento la avalancha de Nápoles y viene el triunfo radical liberal. Es la época, acordémonos que en el siglo XIX, después de la Constitución de Río Negro en 1863, Colombia es federalista y se divide en estados soberanos. Y había unas tensiones muy grandes entre el estado soberano del Cauca era muy liberal y el estado soberano de Antioquia era muy gordo. Y aquí se toman el poder los liberales del Cauca. Nosotros los caucanos éramos muy temidos en Antioquia.
Y yo digo porque yo era del Estado Soberano del Cauca, yo soy de un pueblo que se llama Supía, de negros supieños, y nos tenían miedo a los negros caucanos. Y si eran macheteros y eran del Patía, todavía más peligrosos. Y entonces vinieron esas huestes al mando de Julián Trujillo, y Julián Trujillo se toma el poder. Hay una década en el 70 donde los gobernantes son caucanos, y eso le dolía el regionalismo antioqueño. Y además, caucanos y liberales, esa sí era la tapa del Congolo. Y que lo hayan recibido en la Plaza Mayor, con coronas, con arquitecturas efímeras, con discursos desde los balcones de la Plaza Mayor, eso fue terrible para la clase dirigente. Y en esa disputa entre radicales, liberales y conservadores es que la tragedia de Anápolis se esconde y las atenciones no son muy claras, pero también por esas disputas liberales conservadoras es que sale en un diario conservador de Bogotá la información de lo que ocurrió y la poca atención hacia los damnificados de Aná y de esta zona de Medellín. De lo contrario, no hubiéramos podido saber la dimensión de esa gran tragedia e incluso esas denuncias posteriores, porque hay una cosa que es interesante. Un poco nuestras tragedias se salvan a partir de los actos de caridad, no por las acciones de las políticas oficiales. No había un Estado que pudiera atender esas emergencias, simplemente las damas de la caridad se juntaban los ricos de la época también. Y lo salvó que quien dirigió la colecta y a quien le titularon la tierra allí fue al médico Manuel Uribe Ángel. Y como los títulos estaban a nombre de él, los prefectos no pudieron distribuir la tierra. Y solo al cabo del tiempo que Manuel Uribe Ángel y su ética me dio miedo leyendo el libro que fuera a salir salpicado Manuel Uribe Ángel. Los lotes fueron escriturados a él y yo dije, ya me va a salir el profe como que se robó un lote Manuel Uribe Ángel. No. Se los entregó al personero en un momento ya cuando el chicharrón estaba muy bravo. Digo, bueno, personero, venga, solucionemos este problema, yo entrego los lotes para que se pueda titular. Eso es lo que le da esperanzas aún en Antioquia, de que de todo eso hay alguien que realmente cumple con una visión ética las cosas frente a un mare magnum político, caritativo, asistencialista, pero que realmente se pudo desarrollar ese proyecto de la urbanización de Robledo. Siempre había ese temor a la iguana. Yo creo que la describían la rabiosa quebrada, el dañino riachuelo. Después de la avalancha, el Tuerto Echeverría habla de un lago, de un mar que quedó después de esa zona. Siempre fue una amenaza tremenda la quebrada, ¿no? Sí, siempre fue una amenaza, pero hay una cosa que es muy interesante, que es lo que se nos olvida siempre en nuestra geografía tan cambiante, ¿no? Amenaza y bendición por los materiales después, ¿no? Claro, vamos a hablar de esos dos lados, pero hay un tema que es muy interesante porque nosotros tenemos una geografía invisible. Es decir, el proceso de urbanización nuestro tan acelerado, tan fuerte, ha ocultado todo el sistema hídrico de la ciudad. Pero también nosotros le hemos cambiado la geografía y a la hidrología, y lo que vemos hoy de Iguaná no es la Iguaná del siglo XIX. La Iguaná que desemboca hoy frente a la Universidad Nacional y se encuentra frente a la Santa Elena, entonces se forma una especie de cruz, el río Medellín, la Santa Elena y la Iguaná. Pues la Iguaná tiene una desembocadura supremamente rara, atípica, pero es que esa no era la desembocadura. La Iguaná desembocaba en la Hueso, en la quebrada La Hueso, por Suramericana, lo que soy ahora Suramericana, y después de la avalancha desvió su curso y los intereses de propietarios la fueron desviando y le fueron generando el nuevo cauce y llega a donde está llegando en este momento. Entonces, eso es un elemento. Era temida, pero también afectaba muchas propiedades en la parte baja. Acordémonos que el río, lo que llamamos hoy río Medellín, que no es río Medellín, por más que un alcalde quiera acercar el parque al río y el río al parque, porque eso no es un río sino un canal. Ese canal hídrico, cuando realmente era río,
era meándrico, es decir, de curvas, que inundaban unos grandes zonas de descarga y más en esa zona de lo que hoy es Suramericana, de lo que hoy es la Plaza de Toros, siempre se inundó. Más que la avalancha, el temor que tenían en Medellín era que esa inundación llegara hasta Guayaquil y llegara Y que afectara las inversiones al otro lado, donde lo que hoy es la Universidad Autónoma Latinoamericana, desde Colombia, que llamaban Los Álamos, hasta Guayaquil, ahí fue donde hicieron la plaza de ferias, la feria de ganado, donde hoy es la Universidad Autónoma, era la plaza de ganado. Eran grandes inversiones. Y más allá, hacia el lado de San Juan, donde está el edificio inteligente, quedaba el canódromo, quedaba el hipódromo, quedaba el frontón highlight, y eran las grandes inversiones al otro lado. Entonces el temor era que esa avalancha fuera una bomba que fuera hasta el otro lado y afectara las inversiones del otro lado. Entonces, ¿qué preocupación iban a haber por desplazados y demás si lo que está en peligro son las grandes inversiones? Eso es como una metáfora del tiempo. Empecemos a hablar un poco de ese traslado. En 1880 se da la avalancha y ahí comienza entonces el lío de los lotes, buscar el sitio y el traslado. Incluso das unos apellidos de quiénes eran los habitantes ahí, algunos apellidos: Burgos, Madrid, Araque, Franco, Jaramillo, Gómez, Uribe, Restrepo, unos apellidos muy comunes pues en Medellín. Contemos un poco cómo se dio ese traslado y también quiénes eran los que llegaban a vivir ahí. Sí, normalmente eran estancias. Acordémonos que es un término muy lindo, los estancieros, las estancias. Era zona de cañaduzales. Era zona de unas actividades agrícolas fundamentalmente. Todas las grandes despensas de Medellín fueron Belén, Aná, San Cristóbal. Diferente al Cucaracho, que el Pedrero solo dio para volverse fincas de la élite de Medellín. Siempre, a mí me encanta mucho leer a Tomás Carrasquilla en Frutos de mi Tierra, porque describe ese recorrido del tráfago de Medellín en 1882, el estrés de Medellín, y entonces había que salir a tomar Buenos Aires, salir a las montañas y mirar desde allá, de esas fincas que se volvieron grandes estancias, y miraba horrorizado el volador cómo estorbaba la vista. Él decía: dejen de quitar ese volador horrible que deja la vista. Pero toda esta zona baja era una zona de producción agrícola, era fundamentalmente agrícola. Y eso va a caracterizar este entorno. Yo creo que hay unas determinantes. Aquí pasamos de zonas de producción agrícola a obreros después, pero fundamentalmente es así. Y ya cuando los trasladan y cuando hay la avalancha, los grandes daños, obviamente no les van a compensar la pérdida de cosechas ni demás, pero al trasladarle allí y superar el problema político, uno de los que interviene allí es Manuel de J. Álvarez, muy condecorado por la élite de Medellín como urbanizador. Fernando, pero mira uno de los nombres y hay nombres ilustres en toda esta historia. Manuel Uribe Ángel, que mencionaste, Manuel J. Álvarez, uno ve a Enrique Hauser, que lo mencionaste en un momento, que dice el traslado de la quebrada, Coriolano haciendo las colectas y después con una fábrica de chocolates en la zona. Hay una cantidad de nombres ilustres de la época en toda esta historia, ¿no? Claro, son ilustres en la época porque intervienen, pero no viven ahí, con la excepción de Lisandro Ochoa, que sí vivió por un exilio en Anápolis. Los otros son inversores. Y Manuel de J. Álvarez, que es el gran urbanizador de Medellín y fue condecorado como el urbanizador de Medellín. A mí me preocupa cuando ponen el gran urbanizador de Medellín. Bueno, lo que fue un especulador de fincas y vendió lotes, Son los fiadores del berraco. Y aquí lo condecoran a uno por eso. Todavía condecoran a gente por ganar plata en urbanizaciones, todavía. Tiene su barrio, el de... Sí, Majalca, que es el acrónimo de él. Manuel de J. Álvarez es el nombre de Majalca, del barrio. Y él era agrimensor. Ustedes saben que una de las profesiones más importantes en el siglo XIX fue la agrimensura, porque era la que podía medir
los lotes baldíos de todo Colombia, de la República. Y los agrimensores se quedaron con muchas tierras. Ellos cobraban a veces las tarifas en especie, en hectáreas. Y entonces, de ahí después, convertir hectáreas en metro, como decía mi profesor Gilberto Arango, el mejor negocio del mundo es convertir hectáreas en metros cuadrados. Y ese es el mejor negocio del siglo XIX. Entonces el interviene allí, y por eso, contrario a lo que mucha gente habla, ponle cuidado a eso, él lotea, traza Robledo, no vamos a decir que no hay urbanizadores con espíritu altruista, termina de socio de los baños del Jordán con los burgos. Normalmente toda la historia que conocemos nosotros de la historia del Jordán es la familia Burgos. No, fue una sociedad comercial y mercantil de dos hermanos Burgos con Manuel de J. Álvarez, que hicieron ese negocio muy importante allí en las afueras de la plaza. Ese es más o menos un proceso interesantísimo porque nos muestra esta dinámica en el occidente de Medellín. Enseguida hablamos del Jordán, pero hay algo que me llama la atención y es el desarrollo tan rápido. Aquí para hacer obras en esta época nos demoramos 5 o 6 años, grandes obras de ciudad, 7 años, y yo veo el cuento de los años que decís ahí, desde 1880 de la crecida hasta 1921, cuando ya había un tranvía, ya llegaba el tranvía a ese centro, a esa plaza pequeña de Robledo. O sea, en 40 años se dio semejante desarrollo. Creo que es interesante hablar un poco de ese desarrollo que se dio ahí, y de ese momento ya del tranvía, ya era otra cosa, ya estaba ese asentamiento, digamos, consolidado, y empezaron a llegar las fábricas, y ahí cambió entonces de los campesinos o agricultores que decís a los obreros que empezaron a poblar y a llegar a trabajar al sitio. Sí, hay un tema que pocas veces se explora, y es la relación de la implantación geográfica de la industria semifabril y fabril en esa transición del siglo XIX al XX con la actividad, sobre todo con la producción de energía. Es decir, si ustedes ven dónde se inició Cervecerías Unión, en el sur, a orillas de la quebrada Doña María. ¿Por qué? Hay producción, no había todavía energía eléctrica. Aquella famosa inauguración del alumbrado del Parque de Berrío eran unos excedentes del montaje que hizo una compañía eléctrica sobre la Santa Elena, y ahí se implantó la fábrica de Coltejer. En la María, Cervecerías Unión. En Bello de la García, Atoviejo, que después es Fabricar, porque no hay un sistema eléctrico. Entonces había que aprovechar las quebradas que bajaban de las laderas, transformar energía hidráulica en energía eléctrica. Y eso fue lo que permitió un desarrollo fabril en el Valle de la Urrá. Entonces la Iguaná fue aprovechada de la misma manera. Una trilladora de 120 obreros había en la zona. Entonces aparecen las fábricas de chocolate, las trilladoras, las industrias metalmecánicas, etc. Es decir, que Robledo se convierte en un barrio obrero porque tenía la Gómez, la Corcovada y la Iguaná, que son unas energías potenciales que van determinando la localización de una obrería. Y eso hace que se justifique el trazado del tranvía y venga ese tranvía del centro de la ciudad hasta el reversadero al frente del Jordán. En octubre de 1921, la línea blanca y azul del tranvía de Robledo sube por esa diagonal que todavía está implícita ahí por Carlos C., por Luis Amigo, pasa la Iguaná, sube bordeando el Cerro El Volador y sube por San Germán hasta llegar al Jordán, al frente del Jordán, que era el reversadero, y que era la conexión de esos obreros con el centro de la ciudad, porque ahí había un desarrollo
industrial importante. Acordémonos que estaba Talleres Robledo, por eso se llamaba así Talleres Robledo, que después se traslada en donde hoy es ahora el Museo de Arte Moderno, pero en los 40. Ese está ubicado primero en La Estrella, se llamaba Talleres La Estrella. Los inversionistas lo traen para acá. En 1900, ¿no? 1901. Algo así, 1901, 6, algo ahí, al principio del siglo XX, y eso va localizando y va volviendo importante a Robledo como un lugar de desarrollo industrial en Medellín, y con una trilladora con 150 obreros, ¿quién da empleo ahora a 150 obreros? ¿Cuántas fábricas tienen 150 obreros? No sé. ¿Ah? Pero tenía eso, la trilladora, y estaban las dos fábricas de chocolate, y estaba Talleres Robledo después. Era un centro fabril importante. Sí, y había otras tenerías y había otras cosas mucho más que nos hablan de una importante actividad económica que es desarrollada y que hace que no solo sea el Jordán, sino una serie de cantinas que aparezcan alrededor. Volvamos de ese momento del tranvía de 1921 para que hablemos un poco del Jordán. 1891 su fundación, y se dice tuvo como 3, 4 épocas. Esa primera época de los baños era un sitio de la clase alta, donde venía la clase alta a socializar, a oír música, y a los baños, que era una de las diversiones de la época. Había unos baños en el centro y había unos baños en las afueras, que era como el paseo campestre. Ese primer momento del Jordán, que tenía 4 piscinas, no era como la casita pequeña que ve uno. No, y además sobre el Jordán se han hecho muchos mitos, pero además porque la historia se escribe de manera muy moralista. Pero ¿dónde iba la élite a huir del control de la iglesia y de las esposas? ¿Ustedes dónde han visto una foto del archivo de la piloto donde salgan hombres o donde salga un paseo al Edén, al frente del jardín botánico, que era uno de los sitios de ir a beber, de ir a socializar? Esta tarde socializamos. Pascual, te invito a socializar. Y todos son hombres a caballo, no hay ni una mujer. Había que ver lo que llamaba Carrasquilla los baños de afuera. Los baños de adentro, como los baños de Villa, que quedaban en Quebradilla, por donde es el Parque de la Memoria, eran baños higiénicos para obreros. Pero los baños de afuera eran recreativos. Ahí los describís en un momento, pues tomás una cita, no sé de quién era exactamente. Los baños de las afueras, muy frecuentados por la mocedad del rumbo y la alegría. Convidaban con sus puntos, más que todo con el aditamento de cantinas, billares y con la plaga hórrida de las pianolas. Es Carrasquilla el que dice. Es Carrasquilla, en ese lenguaje un poco modernista y crítico, para no decir que se iban a beber, se iban a encontrar con sus amantes por fuera del control social. ¿Y quiénes podían ir ahí y pagar? Un carruaje, porque pagaban, o tú ibas en tu coche, o pedías por teléfono, en los pocos teléfonos que había en Medellín, llamaba al número 169 y le mandaban el coche hasta el puente de Colombia, y ahí ¿quién podía pagar un coche? ¿Y quién tenía teléfono para llamar? Porque me iba a ir al vecino, prestame el teléfono que necesito llamar. ¿Quién tenía ese teléfono y quién tenía el poder adquisitivo para pagar y que fueran en el coche y lo llevaran hasta el lugar? Pero ese Jordán tenía de todo, tenía baños, tenía las 4 piscinas distintas cada una, unas que eran más grandes como de natación, tenía teléfono, tenía el servicio de coche, tenía servicio de mesa, pero para acabar de ajustar tuvo abajo inspección de policía y cárcel, que no tenía el Jordán. Cuando se deterioró, ya, en la época burguesa no había cosas malas, toda gente bien. Claro. Después, cuando llega al pueblo, los obreros y el tranvía, que ahí es donde Jorge Mario Betancourt él cuenta una historia muy linda, que es cuando pasa a ser los baños del Jordán
de fiestas más populares. Claro, De orquesta. con la llegada del tranvía. Con la llegada del tranvía, entonces le aparece la competencia. Ya eran bailes. Ya eran bailes, ya cambia ese mundo aburguesado por un baile más popular, ya hay conjuntos, ya hay grupos, etc. Este Jorge Mario Betancourt cuenta en un libro muy lindo que se llama Déjame gritar, la historia de una chica que quería ser puta. No es que yo quiero ser puta y no me dejan ser puta. Y ella cuenta cómo se volaba y cogía el tranvía en el Parque de Río y se venía para las cantinas de Robledo a beber y a conseguir amantes en las cantinas de allá. Es otra dinámica que la moral nuestra y la historia nuestra siempre ocultó, y pero que realmente libros como el de Jorge Mario Betancourt lo sacan, lo relevan a partir del archivo. Mire que esta historia la encuentra en donde, en el Archivo Histórico Judicial de la Universidad Nacional. No lo encuentra en el Archivo Histórico de Medellín, sino en el Archivo Histórico Judicial. Bueno, el Jordán intentaba todavía guardar cierto recato porque cobraba un cover de 6 pesos que incluía 2 cervezas, y llegaron otros bares a ese sitio. Mencionas uno, el Leteo, donde llegaban los recocheros, los peleadores y los que no llevaban saco. O sea, el Jordán inició el asunto y ahí llegaron otros bares y tenía un movimiento interesante. Sí, era el parque, ¿no? Sí, el Leteo es la contraparte. Yo estoy seguro que, por ejemplo, Víctor Bustamante no hubiera ido al Jordán, sino al Leteo, que está al frente, más de otro orden, sin saco, más contracultural, etc. A echarle candela en el que quedaba precisamente en el reversario. Una cosa que es bien interesante, si ustedes ven y suben todavía por Robledo, ustedes ven que hay como un lote ahí donde hay una virgen, y la gente no se pregunta a veces esos espacios por qué. Ese es el reversadero del tranvía, y por eso esa forma todavía que está ahí. Entonces ahí quedaba el Leteo, que ahora es un supermercado, ahora una cosa que ya no es supermercado en Medellín. Entonces, un hipermercado, alguna cosa de esas, y ahí quedaba el Leteo como ese contrapunto cultural de ese cambio social, porque es el surgimiento. Todos los historiadores tenemos y tienen un gran problema, solo nos gusta la historia subalterna. Hay una historia rosa de la élite, pero la historia subalterna. Pero no nos hemos preguntado nunca la clase media, cuándo y dónde surge la clase media como sujeto social y urbano. Y el Leteo era la clase media, más que la urbanidad, era la clase media que encontraba un contrapunto ahí, y que la clase media está surgiendo en la década del 20, emerge con fuerza en el 20, porque hay mayor educación y sobre todo porque hay nuevos puestos que intermedian entre el patrón y el obrero, que es una tecnocracia, una administración. Entonces la clase media también tiene que buscar sus espacios, y el Leteo es parte de ese mundo clase media. Ahorita hablábamos de la quebrada como amenaza y como bendición también, y como posibilidades para mucha gente, y que eso marcó también el poblamiento de la cuenca. Y mencionaban los paleros y la gente que recogía material cerca a la desembocadura. Bajémonos entonces un poco y hablemos de la cuenca abajo y de esa llegada de quienes trabajaban ahí en la quebrada. Sí, vea, hay cosas, a mí me gusta mucho la literatura de Ignacio Piedrahita, porque trabaja la literatura de la geología, y hay una historia geológica muy importante. Las fotos de Francisco Mejía sobre la Iguaná y ese abanico aluvial de depósitos de material que era aprovechado para construir gran parte de Medellín. Medellín se construye no solo por una avalancha que destruye, sino que se construye por los depósitos aluviales de la Iguaná, que en parte desaparecen cuando se hace en la década del 60, la 80, la vía de la carrera 80, y ustedes ven que hay unas obras de ingeniería civil que son unos disipadores de energía para evitar las avalanchas de la Iguaná. Y ahí en esa 80, si ustedes ven bajo en los puentes,
hay como unas esclusas y unos elementos que cambian abruptamente el nivel, que son unos disipadores de energía. Lo mismo más abajo, en la 70, también hay unos disipadores, etc. Pero antes de eso, se recogía material de playa. Y de hecho, no es gratuito que donde estemos nosotros estaba una empresa que se llama Indural. Indural recogía el material de esta montaña para hacer material de construcción, pero material de playa para hacer adoquines, para hacer bloques de cemento. Gran parte de la arquitectura popular de Medellín se hizo después de los 50 con el material del Iguaná, transformado en una empresa como Indural. Ellos hablan de los grandes contratos con el Instituto de Crédito Territorial, que se hizo la arquitectura popular de Medellín con bloque de cemento, un bloque mucho más pobre en términos mecánicos y incluso no tan compacto como este que tenemos aquí, pero que en su momento se desarrolló. Después Laureano Forero hace varios ejercicios con Indural de mejorar las calidades físico-mecánicas y sobre todo también de las características para que no fuera bloque gris sino de color, y van introduciendo una novedad, pero es producto de esa ubicación de esa planta, no es gratuita. También estuvo Colpisos a orillas de la Iguaná en Ochea, pero también están los otros sectores. La Iguaná abajo, en la 65, ese asentamiento popular se debe a la ubicación de paleros que sacaban material de playa, generalmente o en un inicio fueron pobladores que venían del Chocó y que miniaban o bariqueaban y hacían extracción de material de playa, y durante mucho tiempo vimos un rito de ver pasar volquetas y subirse en paleros para sacar material de playa de la Iguaná. Y este asentamiento se debió en gran medida a pobladores negros afrocolombianos, para ser políticamente correctos, a algunos no les gusta este otro término, pero que venían del Chocó, y después van a llegar habitantes de otras regiones de Antioquia que se van a hibridar y van a generar un poblamiento muy híbrido, muy mixto, lejos de ese mundo pacífico que en un inicio fue determinante. Lo que quiere decir es que en sus diferentes momentos, sea en la cuenca baja, en la cuenca media o en la cuenca alta, hubo una relación productiva entre la Iguaná y las posibilidades extractivas que determinaron en gran medida la arquitectura de la ciudad de Medellín. Arriba las empresas que mencionamos ahora por el tema de energía hidroeléctrica, y abajo, digamos, otra gente que llegó de otros sitios aprovechando el material, trabajando eso sí a mano con sus palas. Sin romantizarlo y sin idealizarlo. Es decir, fue un asentamiento informal, duro, un trabajo terriblemente duro, que no se puede idealizar, sino que fue una realidad de una época y que va cambiando. De hecho, porque una relación problemática siempre con Carlos R. Restrepo, y una ventaja que llaman de localización, porque cuando se terminan las actividades extractivas, las ventas en el estadio determinaron la permanencia de esta población allí y de su ubicación por esa ventaja comparativa de localización. Es interesante contar la historia teniendo como referente el Jordán, y creo que es lo que haces en ese libro un poco, por lo menos en esa primera parte del libro. Y 116 años del Jordán, es increíble que en Medellín haya un lugar que sobreviva 116 años, además manejado por una misma familia. Hemos hablado de ese primer momento como un paseo de las élites a esos baños. Hemos hablado del segundo momento con esa clase media que decís, también los obreros ahí en el parque, ya con la llegada del tranvía, pero también es increíble lo que duró el tranvía. Así como puede durar 116 años un sitio, el tranvía fue inaugurado en el 24 y se acabó en el 51, por lo menos esa línea. Y ahí llegó otro momento,
otro momento ya con la llegada de los buses y con otras obras, otro momento para el Jordán y otro momento para Robledo también. El Jordán ya en un momento en el 60 vende su derecho a esas aguas, deja de ser baños y viene una especie de decadencia. Sí, no, Colombia ha sido más hábil de construir, para poner un término posmoderno, que en construir. Nosotros nos demoramos una eternidad haciendo unas obras y ya cuando las tenemos listas, las acabamos muy rápido. Y uno me pregunta, ¿cómo un sistema tranviario y radial que iba a Envigado, al sur, que iba a Belén, al suroccidente, que venía a Robledo, al occidente, que iba a Buenos Aires, al oriente, que iba a Berlín, Aranjuez, Manrique? Lo construimos porque eso fue una velocidad de configuración de 1921 a 1929. La América también. Todas esas líneas construidas entre 1921 y 1929, en 1929 la acabamos. Porque hay que meter autobuses. Y entonces, después andamos desesperados y vendemos la epopeya del tranvía de Ayacucho, con financiamiento francés, ¿sí? Y con alto endeudamiento. Esas son nuestras epopeyas. Duró el sistema activo 22 años. Nos demoramos construyéndolo 8 y duró 22 años activo, que era una reposición tecnológica por estar los corredores viales. Pero bueno, no me voy a meter con el tema porque se me sale la indignación y entonces aquí no terminamos. El hecho es que el Jordán, el Robledo y el Jordán cambia sus dinámicas como cambia la dinámica de Medellín. Es decir, no es Robledo, sino Medellín, que con la violencia bipartidista del 40 y el 50, en el momento en que mayores tasas de crecimiento demográfico tiene, Medellín crece en los periodos intercensales del 50, 60 y 70 hasta 7, que eso es inaudito. En estos momentos crecemos a menos del 2. En ese momento crecimos de una manera vertiginosa y pasamos de una población que se esperaba que no superara los 300.000 habitantes, pasamos a 1 millón y después a 2 millones de habitantes en 2 décadas. ¿Y dónde se tiene que ubicar la gente? Pues en las laderas, en las montañas, en las zonas aledañas. Entonces comenzamos a ver, cuando Wiener y Servier hacen el plan piloto, dicen no, pero las cuencas están degradadas porque están mal utilizadas, están ocupadas. Ahí estaba la población que nunca se quiso ver. Y aparece todos esos programas de toda esa visión de los suburbios y de los barrios populares. Entonces, toda la zona de la Pola, del Cucaracho, de este Robledo, San Germán aparece que se explota también, porque ya había una capillita en el 32 que un cura, iba a decir un curita, pero no, un señor sacerdote, quería hacer una capilla. Donde hay capilla, hay feligresía. Entonces, si en el 32 ya quería hacer una capilla, eso quiere decir que ya habían habitantes aprovechando el tranvía en ese sector de San Germán, pero comienza a eclosionar y a crecer estos sectores. Pero hay una cosa que es muy interesante. Aún Robledo mantenía una visión idílica. Una visión idílica porque era un pueblo, para muchos, esas analogías que siempre hacemos, nosotros no nos comparamos a sí mismos, sino una pequeña Suiza. Yo no sé qué era la pequeña Suiza, pero era un sector con una arquitectura de muros encalados, teja de barro, bien trazada, de grandes casonas, que mucha gente visualizó como una zona suburbana de gran calidad habitacional, donde se vinieron a vivir una clase media e intelectuales. Ahí yo narro el caso de los padres de Santiago Gamboa, el escritor, que Pablo Gamboa y
Carolina Samper vivieron allí, en esa especie, ahí estaban los Marín Viejo, con Salsipuedes, etcétera, que eran una clase media intelectual que vio esto como un refugio en ese entorno alrededor de barrios populares que iban creciendo y iban subdividiendo las fincas de los cucos, de los gallos, etcétera, etcétera, pero que se veía como un entorno idílico. Esas tensiones entre ese barrio suburbano y los barrios populares van a verse encadenarse después en el proceso de transformación radical de esta zona del occidente del Valle de Medellín hasta la ocupación de todo este entorno del Pesebre, de Olaya Herrera, de Vallejuelos, etcétera, por la llegada de pobladores de Urabá y fundamentalmente del occidente. Acordémonos que gran parte del poblamiento de Medellín hay una relación entre geografía de procedencia y localización. Esta zona del occidente tiene que ver mucho con la zona de Urabá, una cuestión geoestratégica, como la comuna nororiental, tiene que ver con el oriente, etcétera, etcétera. Y eso hace que esta dinámica cambie y que se transforme muy fuertemente y que incluso se idealice el Jordán. Hemos hablado de muchos de los usos de ese territorio, de mucha de la gente que lo habitó ahí, pero no hemos mencionado también una de sus características principales, y era ser el camino a Occidente, y el Jordán empezó también así, y antes del Jordán, en Anápolis, en la que borró la avalancha, había una tienda de poncho, creo que también era clave. Entonces, ese primer momento también tuvo esa característica de camino al occidente. Sí, hay una cosa hay un tema que renombra las cosas. Por ejemplo, nosotros conocemos la comunicación entre Medellín, la villa de Nuestra Señora de Candelaria de Medellín, con la capital colonial Santa Fe, como el camino del Virrey. Pero esos son nombres dados por los arqueólogos. Y en estos días, para mi sorpresa, me encontré un mapita en una escultura y decía Camino de los Españoles. Así era que lo llamaban antiguamente, Camino de los Españoles. Eso lo vine a descubrir en una visita que hicimos con Mauricio Carmona, que lo vi por ahí, lo descubrimos en la casa de Rubén Vélez. Tenía un documento y decía Camino de los Españoles. Me sorprendió porque el nombre dado por los arqueólogos es el Camino del Virrey, pero era realmente ese camino que conectaba la capital colonial por el Alto del Boquerón, bajaba por este lado por San Cristóbal, Las Palmas, Boquerón, y bajaba por Iguaná y llegaba a Medellín. Eso fue determinante, esa conectividad. Acordémonos que gran parte del poblamiento colonial en las culatas, la culata de San Cristóbal y la culata de Aná, es decir, es la zona donde el Valle de la Borra se ensancha. El valle es estrecho y en esta zona alcanza longitudes de 3 kilómetros de extensión, por eso se llaman culatas, se habla. Y esta culata era poblada en San Cristóbal, donde vivió la población indígena que fue desplazada durante mucho tiempo. Esa población indígena que estuvo ahí, que después la tiraron por un camino que es de San Javier y sale a Prado, y después la tiraron a Caldas y la expulsaron del Valle de la Borra en el siglo XIX para la frontera agrícola del suroeste, pero eran los indígenas agricultores de este entorno. Esa es una historia también que está ahí en esta cuenca de la culata de San Cristóbal al occidente. Bueno, por lo que ya nos dieron el ultimátum de salida, yo creo que estas charlas siempre tienen algo especial, y es que nos quitan algunas capas que nuestras ciudades, a pesar de que son muy jóvenes, van tirando también muy rápido. Con lo que dijimos del tranvía lo vemos exactamente. Nuestra ciudad se va cubriendo muy rápido, y desde esta época, a veces ver esa ciudad que está 50, 60, 100 años atrás es muy difícil, y con estas conversaciones creo que logramos quitar esas capas que nos van tapando la historia y nos sirve para ver el territorio de otra manera. Quiero cerrar con una descripción que tenés ahí, una descripción que hacen los curas en ese momento en un documento, la arquidiócesis,
describiendo el territorio de Robledo. Y dice: una extensa falda en una de nuestras cordilleras elevadas, siempre fresca y verdeante, que circunvala el Valle de Medellín. Siempre verde y siempre fresca y verdeante. Así era, ahora está más calientita. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Luis, Gaby, Pascual, por esta conversación, y porque estamos celebrando la apertura de esta casa, los invitamos a quedarse. En unos minutitos tendremos acá a Maestría.